Bueno, saludar a todos los que estén conectados y al chat, que intentaremos ir respondiendo si surge alguna cosa, comentar con ánimo de disfrutar un poco todos de estos partidos. Ataca, ataca Spartak por el lateral y se le va al centro. Vamos allá. Un poco más de zoom, por favor. Vale, baja. No tanto. Vale, baja ahora. Baja. Ahí. Vale. Ya está. Avanza. ¿No vas a cama? Bueno, este pequeño impasse, o sea, no, pierde, también un poco. Ayer se desarrolló el primero de los encuentros entre, entre Peña, Natagoyo y Sauron, los dos que estaban como líderes de la que ganó con mucha claridad por 4 como líderes, pendientes también de la tercera mañana, donde va el Gentleman, que es el otro equipo que puede igualarles los 6 puntos. Falta que será la cobertura con Miguel Álvarez, favorable Spartak. Menos ton, menos ton, menos ton. Bueno, va a lanzar el jugador 23, Diego Vila, de Esparta, que es, lo siento, no podemos nombrar a los detenidos porque no tenemos los números. Lanza Diego y buena parada del portero. Buena parada del portero. Que tenemos pues dos opciones, o Jorge o Coros y... No, Coros, tiene que ser Coros el portero. Lanza largo, como ven, casi de puerta a puerta. Y estuvo atento al defensa para detener. Tenemos aquí una afición ruidosa que va a animar un poco la gélida noche que nos acompaña. Mira, atiende con él.
Bueno, choque de cabezas. Bueno, está un poco la cosa de tanteo. De momento no se ha inclinado el partido hacia ninguno de los dos equipos. Súbete, súbete. Pero bueno, hay cambios que lamentamos reiterar que no podemos informar porque no tiene numeración y no conocemos a los jugadores por la cara todavía. Bueno, siguen las fases todavía de tanteo entre los dos equipos. No ha habido, bueno, lo único la falta es esas dos faltas que se han desarrollado. Y nada, un centro que se ha trompicado antes del posible remate. Y sigue el 0-0. Bueno, juega tendido por el centro de la defensa, pero fue bien cortado. ¿Te arreglas? ¿Te arreglas bien? Vale. Quítala. Quítatela. Bueno, como nos comentaron, la Peña Spartak son un grupo de amigos que usualmente van al Sporting a ver los partidos y que se animaron, bueno, recopilando jugadores de diferentes sitios, se animaron a formar este equipo y así pues trasladar esas ansias que demuestran animando al Sporting, pues ellos también quieren emularles y jugar aquí un poco entre amigos y pasárselo bien. Y qué mejor que hacerlo de esta manera. Bueno, va Quique, que retuvo ahí bien el balón. Sigue jugando Quique ahora. Intenta pasárselo para Pedro, pero cortó la defensa. El balón a saque de banda. Ataca, pero no terminan de cuajar ataques y tampoco se animan a disparar, con lo fácil que es en estas dimensiones, ante el recurso de no tener, al no tener jugada, pues es fácil el buscar el tiro directo. De momento los porteros están tranquilos en esa situación. Vale, falta desde el centro del campo que va a lanzar hacia el área, pero cortado bien por los jugadores de Spartak. Por parte de Tendido Cero, también, pues bueno, son también un grupo de amigos de diferentes sitios que se reúnen en el que es su patrocinador principal, el Bar Tendido Cero, que está junto a la Plaza Toros.
Son todo gente, tanto de un equipo como del otro, bastante joven. Saca de banda bastante fuerte. Intentaba lanzar, pero falló el jugador del tendido y su compañero que también lo intentaba y elevó demasiado la pelota. Bueno, pues nada, estamos mediado ya esta primera parte. Bueno, va a unirse los compañeros Víctor. Víctor. Sí, va a estar con nosotros ahora el compañero Víctor, que va a acompañarnos en este partido, un cacho, a pasar un poco de frío y disfrutar del fútbol de estos chavales. Nada, están todavía, yo creo que atemorizados, no sé, no se les ve sueltos de cara al ataque, porque repito que aquí, la verdad que en estas dimensiones no es muy complicado chutar a puerta y todavía no han chutado a puerta. Un segundito que mejoremos, vamos a mejorar un poco vamos a mejorar un momentito la conexión porque por alguna razón se nos está acoplando el sonido. Vamos a ver si damos con el botón. Bueno, vamos a probar a ver si de esta manera ya evitamos el... Sí, lo estamos viendo el problema del acople, estamos intentando resolverlo. Después tenemos por aquí un micro que se nos está metiendo indebidamente. Hay un micro que se nos está metiendo indebidamente y por lo tanto por ello no va bien la comunicación. Bueno, pues nada, seguimos igual. Minuto 16 de esta primera mitad y 0-0. Lanza lo que le pedíamos un poco, que se animaran a lanzar. Bueno, creo que ya entendemos que ahora ya está bien el tema. Bueno, como decimos, Víctor, esto falta un poco de ánimo, ¿no? Un poco de punch de momento. Sí, mira que los aficionados están dándolo todo, tanto por la asistencia que hay en la grada aquí enfrente nuestro como en la esquina que tienen ahí su rincón ultra, pero sí, de momento no están encontrando maneras de avanzar, de crear ocasiones claras, más allá de un par de disparos lejanos y algún intento de centros, de balones largos que... Vale, iremos conociendo un poco los equipos, cómo van evolucionando. De momento
Pues eso, parece como que se tienen un poco de respeto los dos equipos. Sí, exactamente, están todavía... Pero bueno, en estos partidos que son solo de 25 minutos no te puedes despistar mucho porque en nada se acabó. Exactamente. Sí, da tiempo justo a correr y desfondarse. Buena oportunidad. Buena oportunidad para el jugador detendido, pero no llegó. No llegó a atender el centro de su compañero desde la banda. Una buena internada, pero no encontró al compañero y estuvo bastante cerca. Creó muy fuerte en la grada. Pues como esa pierna ahí cerca de la cabeza, que por poco no lo señaló del árbitro. Buena puja entre Quique y uno de los jugadores de Spartak, que termina con ese saque de banda que va a favorecer a los intereses de Spartak. Van a sacar en una zona muy peligrosa. Está buscando un compañero, buscando movimiento, la pone al corazón del área y sale el balón arriba. Cuidado porque queda ahí rifado, pero al final encuentran un hombre por poco tiempo. Van a aprovechar la ocasión para realizar nuevos cambios, entendido, y así pues intentan encontrar una manera de sacar el balón jugado, aunque dice el árbitro que todavía no, que esperen. Bueno, parece que nos está respetando un poco la noche, porque o ya nos acostumbramos al frío o baja un poco la intensidad. Sí, parece que ya no está tan frío como parecía. Y eso es bueno para nosotros que estamos aquí, los que están jugando por supuesto que no lo notan, más allá de cuando entran al banquillo. Intentan salir ahora de tacón, balón disputado en el medio campo, pero es que estamos viendo muchísimo de esto. Cuidado ahora, en peligro. Sí. Pero están atentas las defensas. Sí, exactamente, están atentas las defensas y es continuamente un cambio de balones. Comparativamente, por ejemplo, con el partido de ayer, se veía pues eso, que no esperaban un segundo a buscar el tiro. ¿Vale? Porque, hombre, no hace falta tirar desde el medio del campo, pero en el momento que avanzas un par de metros del medio del campo ya tienes opción de tiro. Sí que es verdad que un golpeador, alguien que golpeó potente. Casi estuvo cerca y el rechace del jugador detendido lo mandó muy pegado al poste, casi en autogol. Sí, lo que estaba comentando, los golpeos cerca de la línea fuera de juego ya son mortales. Claro. Ese balón, en la salida de la jugada. Cuidado que está solo frente al portero. Sí, no hay fuera de juego, se ha equivocado el árbitro. Se ha equivocado el árbitro. Se ha equivocado el árbitro porque está señalando fuera de juego cuando no hay fuera de juego, pero bueno. Se ha pitado y no hay más que decir. Se ha equivocado. Sí, exactamente. Se ha equivocado y no hay más. No hay más, exactamente. Pero bueno, sacará de... Los jugadores también se equivocan. Sí, exactamente. Balón en largo que se pierde por la línea de fondo. Y si no encuentran los equipos la manera de mantener posesiones largas, o ya bueno, no largas, de 4 o 5 toques. En este tipo de campos es muy complicado, ¿eh? No, por supuesto. Es muy complicado. Tienes que tener a un equipo que se mueva mucho y que busque siempre los espacios y en un campo tan pequeño hay veces que no los hay, pero igualmente no nos estamos viendo encadenar más de 2-3 pases. Bueno, se ve a Spartak un poco más mordaz, intentándolo al menos. De momento tendido prácticamente se está dedicando casi a despejar y evitar los ataques de Spartak, a ver si buscan un poco más. Bueno, estamos ya llegando al descanso y seguramente que su entrenador les incitará un poco a jugar un poco más hacia adelante. Sí, me imagino que sí, porque si bien es verdad que ninguno de los equipos está teniendo un control completo del balón, por lo menos Spartak está haciendo una presión arriba bastante más exigente de la del tendido, que, bueno, atención ahora en ese error. Corte de balón, pero nada, estaba muy atento. Ahora sale al contragolpe, pero se equivocó
Ese es el correcalles. Se equivocó Miguel. Ay, pero esa no era la idea, la buena idea para acabar la jugada. Y ahora se convierte esto Nuevamente en va un correcalles. Miguel. Están esperando los dos equipos para entrar en calor, para echar unos sprints. Todos para adelante y todos para atrás, acordeón. Atención ahora por la banda derecha. Se busca el centro atrás. Controla, tira con la Y gol. No sabemos cómo es el número. La verdad es que estaba un poco cantada la jugada. Estábamos viendo cómo iban pasando las fases desde el extremo al centro, del centro, hasta llegar Franco aquí a la parte izquierda del ataque de tendido. Y un jugador, pues repito, no sabemos los números, golpeó con mucha certeza con su pierna derecha, cruzando el balón y haciendo que el portero de tendido, o sea, el portero de Spartak no pudiera llegar al balón. Y 1-0. golpeo fuerte, seco, al palo largo. Es lo que un poco demandamos, ¿no? Que, hombre, en este caso era una jugada muy franca, pero... Sí, pero bueno, ya consiguieron encadenar desde el medio campo, en la salida del medio campo a la banda, ya hicieron un poquito más de... abrieron el campo. Sí, se despistaron, espacio. se despistó un poco los defensores de Spartak. Y ojito ahora el balón largo, nada, los manos del portero. Y ahora Bueno, ahí va Miguel. En correcalles que estaban esperando todos. Todos estaban esperando romper a correr. No, bueno, a ver, no es ya tanto como simplemente correr por correr, sino que aquí en realidad de un pase estás en el área contraria. O sea, quiero decir, Sí, esto es el fútbol 7. También, por supuesto, está claro. Pero otro balón largo, A ver el bote. Ah, bien para el portero. Y abre a la banda. Ese balón que no encuentra al compañero, que no encuentra Deme. Y será saque de puerta para tendido cuando cumplimos ya los 25 minutos de la primera parte. Pone el balón en juego Iván. Balón largo, el delantero que recibe de espaldas, cae. Nada, el árbitro, y aparte no pareció penalti, no. Está Miguel, que viene muy bien, pero no consiguió controlar Fermín. No consiguió controlar el Fermín y pasados un poco los 25, pita Miguel Álvarez, el árbitro, el descanso de este encuentro, que bueno, no va a pasar a la historia por la gran efectividad y el gran juego de los dos equipos, pero que el que sí fue efectivo a más no poder fue el tendido, que prácticamente llegó una vez a puerta y metió gol. Pues sí, la única que tuvieron más allá de algún balón al área que fue despejado fácilmente, la que tuvieron la metieron y muy bien además. Un golpeo duro, muy fuerte al segundo palo y el portero ahí no puede hacer otra que intentar alcanzarlo. Por otro lado hay que destacar también que Spartak tuvo la suya, pero el árbitro la anuló por fuera de juego. Bueno, pues eso ya... Bueno, no hay que pensar más en ello, fue un error, se equivocó. Exactamente. Se equivocó y punto. O sea, a ver, es un árbitro, pero bueno, es un árbitro que está acostumbrado a pitar y de claro, repente, pues, claro, eso de que no exista el fuera de juego, pues no. Tiene acostumbrarse al reglamento de la categoría, así que eso, bueno, pues nada, no toca otra más que agachar la cabeza y a seguir jugando y a buscar empatar el partido. Sí. No, a ver, en este tipo de encuentros suele haber unos guarismos bastante elevados con respecto al fútbol tradicional, por lo tanto esperemos que se animen un poco más en esta segunda mitad. Bueno, en unos segundos estamos con vosotros, vamos a hacer unas pruebas, unos ajustes de micro para que todo esté perfecto de cara a esta segunda mitad. Ahora estamos con vosotros.
Bueno, va a arrancar la segunda mitad. Va a arrancar esta segunda mitad. Y pita el colegiado Miguel Álvarez. Bueno, Óscar, ahora nos acompaña Óscar durante una parte de este tiempo. Óscar Cardona, muy buenas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, estás viendo aquí a dos equipos que les queda por arrear un poco, ¿no? Sí, hemos visto un muy buen partido, eh, una muy buena hinchada al momento, un poco de frío, pero calentando el ambiente en el momento. Vemos que Tendido va 1 y Spartan va 0. Un poco parejo, Miguel. Quita esto. Seguimos con los pruebas con el micro, vamos a volver como estábamos, ya haremos experimentos en otro momento. Bueno, como decíamos, estamos aquí con Óscar, viendo un poco la evolución del partido. Perdón un segundo que me despisté con el tiempo. Vamos a poner ahí aproximadamente, son unos 2 minutos que llevaremos de partido. Y bueno, ahora tenemos a la derecha a los jugadores de Spartak y a la izquierda a los jugadores de Tendido. Tenemos que sacarles tarjeta a los jugadores porque por no tener los números, así no los podemos identificar. Así ya es difícil poderlos identificar, pero bueno, desde aquí se ve muy claro las jugadas que están obteniendo cada uno de los equipos. Vemos que Tendido está un poco arriba, 1-0, pero Spartan Gijón va ahí a la marcha. Sí, no, a ver, esto queda mucho, son 25 minutos los que restan. Bueno, una cosa, vaya saque largo y alto, impropio de... Porque en este tipo de campos, un saque así largo de portero, pues es casi una aventura, porque es de puerta a puerta. Es de puerta a puerta. Solo juegan los arqueros y nadie más juega. Claro. Bueno, pues ahí va Esparta, le erró el pase, pero bueno, recuperó el balón en el centro del campo, el jugador de Spartak. Tenemos aquí, bueno, los de Spartak sí los podemos nombrar, que eso sí que tenemos su numeración. Tenemos a Keiko, tenemos a Sergio Avila, tenemos al número 10 Pelayo, al número 7 Miguel. Y ataque y gol. ¡Gol! Aprovechando nuevamente. Muy buen gol, muy buen gol de Tendido. Aprovechando un nuevo error de la defensa de Spartak. Pues lo mismo. Le llega destacado al lateral y. Venga, pero Spartan quedó corto en defensa al momento. Todos van adelante, los cogen Claro. en sorpresa y Tendido marca el Sí. gol. No, la verdad que están un poco descontrolados los jugadores de Spartak en defensa. Están comiendo ansias, Miguel. Les ha pillado. Ansias, quieren anotar, pero se olvidan de defender. Momento. Pues nada, 2-0. Creo que a Spartan le falta un poco más de defensa al momento. Tiene muy buen ataque, buen medio, pero en defensa se está quedando corto por las ansias que tienen de empatar o de remontar el partido, Miguel. Aquí va Tendido, siguiendo con el esférico al fondo. Muy buen pase. Va a centrarla al marco, pero el arquero siempre está atento, el de Gijón, Sparta. Aquí vamos que saca con la mano. Número 7 la levanta al fondo. El arquero de Tendido sin problemas con el esférico. Bueno. Vale, sí. Pues nada, 2-0. 2-0 para Tendido.
fácil porque Spartan estaba ahí defendiendo. Se va tendido, se va tendido. ¡Ah! Pero se le No escapa el número controló, 16. no controló el balón. No, lo encontró. Buen pase al fondo. Lateral derecho. Bueno. Aquí va para las manos de Spartan. Lo va a sacar al fondo. Elevado. ¡Oh, qué Bueno, túnel! parece que se le ha acabado un poco la gasolina al equipo de Spartan en la primera mitad. Eran ellos los dominadores del partido, del tiempo, y ahora quizás espoleados por estos dos goles que han logrado al final de la primera mitad, y ahora al arrancar esta segunda parte, pues los que llevan la voz cantante es el equipo de Spartak, de Tendido, perdón. No sé si sea el frío, pero no sé qué pasa con Spartan, que la defensa la estoy viendo muy débil, la verdad, Miguel. Bueno, ha sido fruto de dos jugadas que no han sabido controlar y dos goles, sin más. O sea, saca de banda centro y en este caso controla bien el portero. Lanza para Iñaki, pero no controló. Ha cortado bien el jugador de Tendido, pero bueno. Pero no están precisos, están muy fallones en los pases los jugadores de Spartak. No encuentran el balón, no están encontrando el partido, no se encuentran cada uno de ellos. No están mirando el balón, no están jugando bien, la verdad. Bueno, ahí va con Spartan, el número 10. No encuentra el balón, nadie va por él. Elevado con Tendido. Tendido se encuentra el balón, se encuentra la pelota, encuentra el partido. Está manejando muy bien el partido Tendido, la verdad. Pues, tiene lateral derecho. De momento están con más ambición. Bueno, buena parada. Tampoco el chut fue para matarse, pero bueno, tenía intención al menos. El arquero de Spartan ha tenido mucho trabajo en este partido, la verdad. Buen cambio de frente, pero... la recupera. Bueno. Sale Keiko con el balón. Pero se la corta. Los jugadores estaban tres. Solo para que Fer acorte distancias. Fer acorta distancias, 2-1. Muy buen gol. Espero, Miguel, que con esto se motiven para remontar. Bueno, a ver, ellos están peleándolo. Sí. Bueno, en esta ocasión sí que han combinado bastante bien. Hasta que llegó el balón a pase de Miguel, que le pasó a Fer, que con calma cruzó bastante bien el balón para que no llegara al portero de Tendido. 2-1. 2-1. Tiempo hay para que pasen muchas cosas todavía en este periodo. Corta, recupera el balón, pero fue muy bien visto por el jugador de Tendido. Y falta, había aplicado la ley de la ventaja, pero al perder el balón, el árbitro retornó a la falta anterior. Spartak tiene todo para remontar el partido, Miguel. Tiene todo. Bueno, tienen que ponerse las pilas, porque en esta fórmula cualquier despiste es muy caro y ya es lo que les ha pasado, porque ellos fueron los que fueron dominando toda la primera parte. Parecían claros postores a ir por delante, pero dos errores y dos goles. Pero bueno, están 2-1, quedan todavía 15 minutos de partido. A ver, falta directa que lanza contra la barrera de Spartak. El lanzamiento del jugador de Tendido. Y varios cambios que se producen ahora. Bueno, un cambio, entendido. Hubo varios cambios. Vale. Hubo varios cambios. Van cambiándose. Qué buen pase al número 9. Creo que la va a centrar. Hombre, pierde el balón. Buen pase al profundo. Bueno, la verdad que tiene que tranquilizarse un poco.
Tienen que tranquilizarse un poco y jugar, porque parece que, a ver, por lo que he visto la primera parte, Spartak puede combinar o tiene buena intención a la hora de combinar. Buen jugador el No número tienen que, 9, no tienen que Fermín. lanzarse al ataque a lo loco. Buen jugador el número 9, Fermín, de Spartak. Le ha llegado muy buenos balones. El balón que le llega ahorita de pase profundo fue un gol muy bueno de Spartak. Bueno, pues balón que no combinó bien para el ataque, y de esta manera balón para saque de banda tendido. Saque de tacón que combina muy bien, y se cruzó Iñaki para evitar que llegara el balón al centro, donde ya esperaba un jugador de tendido para el remate. Saque de banda para tendido. Saque en largo. Bueno, balón para hacer. Balón para hacer que no. Ah, bueno, sí, llega el compañero, pero no llega Miguel. No va a llegar Miguel. Estuvo buena la intención. Salió un poco trompicado el balón y no pudo hacer un pase solvente. Más cambios en el equipo de tendido. Vaya que no tenemos los números, no tenemos los nombres de los cambios. A sacar largo. Tiene un saco potente de banda. Y cortó bien Iñaki. Vila para hacer. Están atentos los jugadores de tendido. Contraataque de los jugadores de tendido. Corre por la banda derecha. Esquina. Y no se coordinaron porque era un balón franco para el portero. Pero bueno, se curó de salud el jugador. Se curó de salud y mandó el balón fuera. A ver quién lo encuentra, porque pasó la arboleda de atrás. Home run del Sí. balón. Home run, sí señor. Otro tiro de esquina. Saque de esquina. No se alcanzó a ir. Casi llega el jugador de tendido, pero en esta ocasión despejó bien la defensa. Contraataque, van 3 para 3, abren para que Pela intentara controlar el balón, pero se le fue, no acertó con el control, con el buen pase de Miguel. Pienso que la posesión del balón ha mejorado en este tiempo con el contraataque y la remontada de Spartak a tendido. Sí. El único gol que se ha marcado el partido. No, a ver, Spartak tiene que dar un paso adelante, porque si no, pues va a tener claramente pocas opciones. Va Miguel por la banda. Intentaba el regate, pero estaba atento a la defensa. Como sea, Pela para Miguel y se le fue el balón, se le fue el tiro a Miguel. Lo que podía haber sido el empate a 2. Se le fue. Lo vi muy claro, Miguel. Lo vi adentro. Bueno, le faltó. Lo debió de ver adentro hasta el propio Miguel, pero se le fue el balón. Poco de precisión. Queda solo, pero no, se le fue también el control al jugador de tendido. Saca al portero. Saca largo sobre Miguel, controla bien. Control, Quique, se la pasa al lateral, no llega. Demetrio Aguilera. Era bueno el pase, sí, era intencionado, pero aquí los botes son muy rápidos, el suelo está un poco húmedo y se va el balón rápidamente. Entre cualquier bote. Minuto 15. Vamos rematando el partido. Cruza y no. Bien controlado. Bien controlado por el portero el remate del jugador de tendido. Vuelve en contraataca tendido. Miguel, pero el arquero de Esparta, las manos de Mantequilla la suelta y un remate en falso y gol.
A ver, no, es que los balones que en cuanto toca el suelo el balón sale disparado y ahí es, hay que estar atento. Bueno, despejó bien el balón, no pudo retenerlo, pero bueno, segundo tiempo sí que llegó bien. Bueno, como sea, 10 minutos quedan de partido y sigue ahí ese 2-1 favorable a Tendido, que ahora mismo parece estar teniendo un poco más de control en los jugadores de Spartak, pese a esos pequeños arreones que puntualmente hacen los jugadores de Tendido. Vale, sí, Miguel. Ahorita ya 16 minutos de partido. Creo que si Esparta Ahí juega va bien, Fer. puede remontar. Miguel Y lo es hizo gol. muy bien, y gol de Miguel. Gol de Miguel. Buena jugada de Fer en el borde del área. Vio ligeramente desmarcado a Miguel por la derecha, que supo retener en primera instancia un poco el balón para cruzar el balón y cruzarla al portero lejos de las mallas del portero. 2-2. Quizás sea más justo este resultado, por lo visto, en el conjunto del partido, ¿vale? O sea, a ver, está claro que Tendido era merecedor de los goles porque los metió, fallos de la defensa de Spartak, pero bueno, la primera parte Spartak trabajó un poco más y ahora en la segunda mitad parece ser también, pues bueno, que están poniéndole un poco más de ansia. Muy buena remontada la de Spartak, Miguel. La verdad, jugó bien, un pase al vacío, qué buen gol hizo Rastrero. Y bueno, no alcanzó la defensa de Tendido al momento. Muy parejo. 2-2, 2-2, quedan 8 minutos de partido, todavía pasa el lanzamiento largo del jugador de Tendido, que se va un poco alto. La posesión del balón, ambos están muy parejos al momento de este tiempo del partido entre Tendido y Spartak. Bueno, vamos a hacer jugando en el borde del área. Balón que controla Vila. No sé si has visto, Miguel, pero al momento la defensa, casi todo el equipo de Tendido está arriba, defendiéndose de que no remonten más el partido. Intentaba córner. Intentaba el portero evitar el córner. El balón que salió ligeramente trompicado cuando intentaba el pase desde la defensa, pero no llegó, no lo pudo evitar. Bueno, minuto 18, 2-2. 2-2, los goles de Fer y de Miguel. Buena intención, casi un gol olímpico, sí, que el portero ha sabido despejar. Reaccionó al momento. Intentaremos, bueno, no sabemos quiénes son los dos goleadores de Tendido. Vamos a reflejar, Fer, un gol aquí para Fer y otro gol para Miguel. Varios cambios para Tendido al momento. Va a sacar de banda Spartak. Bueno, hay cambios, hay más cambios. Están reclamando al árbitro que se den un poco prisa porque el tiempo pasa y 2-2. 7 minutos, 6 minutos ahora para el final de esta segunda mitad y del encuentro. Miguel para Fer, que controla con el pecho, intenta el regate, no, está muy marcado Fer. Va por el centro del campo, abre para la izquierda. Abre para que el delantero centro intentara el control, pero salió bien el portero. Vila, que juega con Miguel. Se está teniendo mucha movilidad Miguel. Y saca fuera del campo el balón. Muy afuera. Bueno, esto saque de banda para Spartak. Al momento 2-2 igualados. Pues o afina un poco o vemos con más opciones a Spartak. Están siendo mucho más peligrosos. Corte de balón con peligro, 2 para 2. 2 para 2 que se estorban y posible penalti. No, falta. Está fuera del área. Tiro libre.
Está fuera del área. No sé, Miguel, si era para amarilla, el colegiado ahí, no sé si haya aventajado un poco. Pues nada, falta muy peligrosa justo al borde del área. 5 minutos que faltan de partido al momento, Miguel. Estaban, claro, 3-2 que al final se trompicaron. Vino por detrás el jugador de Esparta que arrolló al jugador de Tendido. Y desde aquí daba la impresión de que pudiera ser en el área, pero no, está como unos 1 metro incluso fuera del área. Si la falta no se hubiera cometido, hubiera sido gol de Tendido. Bueno, estaban ahí cubriéndose todavía, pero bueno, la falta es peligrosa. Vamos a ver cómo acaba. 3 hombres en barrera al momento, 4 hombres en barrera. Está muy cerca al arco. Peligroso el tiro. Sí, incluso da opción clara a un centro al medio y Parol tiró por abajo intentando sorprender al portero, pero buena parada y balón que despeja ahora Spartak para recomponer un poco filas. Ya están un poco más ordenados. Lanzamiento que rechaza el portero, la defensa, perdón. Cortavila y balón para Spartak. Muy buen tiro libre. 4 minutos y poco más para el final del partido. Ahí va. Recorta a Fer, pero no encontró a Miguel en esta ocasión. Buscaba el remate de alguno de sus compañeros, pero Iñaki estaba muy atrás y Miguel en esta ocasión no acompañó la jugada. Ahí va Fer para Miguel y se le empapizó el balón, se empapizó de balón Miguel. Se empapizó de balón Miguel, que la tenía clara para romper este empate. Comió de ansias Miguel en el momento. Se le vino muy encima el balón, pero él también echó el cuerpo para atrás, por eso fue que se le fue tan arriba. Bueno, pues saca el portero, saca Tendido, saca largo, controla el delantero, pero no, se recuperó el balón. Va Miguel por la derecha, Fer, recorta Fer, ¿para qué? ¡Gol de Deme! ¡Gol de Deme! La estaba buscando y la ha conseguido Spartak. ¡Qué gol de Deme! Medio goles de Fer. Sabe retener muy bien, supo levantar la cabeza, buscar al compañero y estaba Deme en el borde del área, justo en medio de la portería, lo suficiente para... Muy buen remate. Para marcar ese tercer gol de Spartak. Tarjeta le ha sacado el árbitro a Fer por el ansia, por el entusiasmo de lanzar el balón fuera. Pienso que Tendido tiene que irse con todo abajo para poder... Queda un minuto. Para poder empatar si queda el partido. Remontada de Spartak, muy buena remontada de Spartak, muy buen gol de Fermín. Está claro que Spartak está poniendo más... Bueno, balón arriba, corta bien la defensa. Iñaki para hacer, pero no, fuera de banda. Al final pues no está defraudando el encuentro por las ganas que le está poniendo sobre todo Spartak, en este caso sin deslucir a Tendido, pero yo creo que fueron más valientes los jugadores de Spartak. Tendido pienso que se confió un poco del marcador, Miguel. Al 2-0 le estaba holgando el partido al momento y... La verdad que ese segundo gol al principio de la primera de la segunda parte, bueno, parecía, hombre, no definitivo, pero sí sobre todo, y además durante unos minutos el Spartak estuvo un poco descolocado, ¿no? Pero pasado ese primer instante supo remontar. Pues nada, estamos rematando los últimos segundos, tiempo vencido, lo que descuente ahora ya el colegiado.
Última sacará oportunidad para en largo el portero. Última oportunidad para Tendido. Todos al área. Tendido lo tiene Y ahí claro. va. Balón arriba, despeja la defensa y Fer, poderoso en altura, poderoso en el juego y tira Fer, pero se la detuvo el portero. Buen jugador, Fer. Muy buen jugador. Buen jugador. Muy bien la pelota, la ha tenido muy clara. Porque no solo es que haya sabido marcar, sino que está sabiendo sujetar el balón, está sabiendo sacar ventaja de su mayor estatura y envergadura. Y lo está haciendo muy bien, Venga, también Miguel ha estado acompañando a Fermín en Sí. jugada. Venga, también que se lleva su crédito. Ahora, y oye, si el gol de Deme, pues hay que meterlo. Aunque te lo pongan, hay que meterlo. Venga, claro, es un gol que está haciendo que Sparta esté ganando el compromiso al momento. Saque de banda. Ha habido muchas pérdidas, no sé cuánto descontará el árbitro. Miguel. Fer controlando el balón. Este tiempo es fabuloso para ellos. Están los jugadores de Tendido intentando recuperar el balón, pero es muy habilidoso. Buen jugador Fer, como estamos diciendo. Muy buen jugador. La tiene clara. Y además que lo que tú comentabas, la estatura lo ayuda mucho. Sí, pero hay que saber jugar con ella también, porque no solo es ser alto, hay que saber aprovecharse de ello. Balón largo, intenta Miguel, remató Fer, que recoge el balón. ¡Gol! ¡Gol de Fermín! Se lo merece. Completamente. Y se termina el partido. Se lo merece y aprovecha el árbitro para pitar el final del partido. 4-2. Muy buena remontada de Sparta, la verdad. Sí, y merecedor del triunfo, puso bastante más en el asador y gol para ellos y bueno, ¿qué se le va a hacer? A seguir. Pues con esta victoria, estos puntos que va a sumar, estos 3 puntos que va a sumar Spartak, pues le sitúan con 3 puntos, inaugura el marcador y empata también Tendido con 3 goles. Vamos a ver si les hacemos una foto a los jugadores. Bueno, hasta próximas transmisiones. Un saludo.